para que ustedes lo tengan ya en el video también. Bien, a todos una vez buenos días. Estamos hablando de ciencia de los materiales. Hemos visto un video en el cual queremos entender de forma así muy rápida el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicando materiales. Y lo que mencionaba Mari, el tema de esta combinación de la plata fulminante o el tema del grafeno, ¿no? O el nitinol, etcétera. ¿Dónde tiene su origen? ¿Dónde es que uno empieza a observar estos cambios? Es justamente en el estudio de los materiales, pero desde un punto de vista más atómico, ¿no? A ver, entonces, vamos a iniciar nuestra sesión hablando justamente de esa partecita. Necesitamos entender, la primera parte de la temática que vamos a tratar en este semestre tiene que ver con la introducción a la ciencia de los materiales. Esta pequeña introducción, ahora sí, ¿no? Aquí más que procesamiento, vamos a poner aquí una pequeña introducción, ¿no? Porque vamos a hablar de procesamiento más adelante de una forma mucho más profunda. Trabajo con metales. Bueno, hablaremos en principio de los metales y en sí de los materiales. Iniciamos con esta partecita. Vamos a recoger nuestra flechita. ¿Dónde está nuestra flechita? Ok, esta flechita recogemos. Y ahora sí. ¿Dónde empieza el inicio? ¿Dónde el inicio de los materiales? ¿Dónde podemos entender cómo trabajamos? Ya. Vamos a hablar de que para cualquier material metálico que ustedes conocen, si van observando alrededor suyo, estos materiales han tenido un procesamiento, es decir, una forma de trabajar. Para que podamos emplearlos, han sido trabajados de una manera que ustedes van a reconocer desde ahora en adelante. ¿Pero dónde nace? Nace justamente en la estructura cristalina. De forma más rápida, vamos a dar un pasito adelante, nos adelantamos un poquito. ¿Qué métodos se conocen si hablamos de procesamiento de metales? Está el moldeo, hechurado, polimetalurgia, mecanizado y soldadura, si hablamos de uniones. Estas son las técnicas que actualmente se conocen si hablamos de procesamiento de metales. Pero para hablar de manera precisa de cómo se procesan los metales, damos un paso mucho más profundo y vamos a estudiar las estructuras cristalinas. Que esto forma parte también del trabajo que ustedes ya han ido haciendo en metalurgia física. A ver, un poquito recordamos esta partecita entonces, antes de ir preguntando. Ustedes saben que los metales se caracterizan por tener una distribución atómica, como están observando en estos momentos pantallas, ¿no? Vemos ahí, en cada esquina, en cada punta, ¿no? En cada arista, de un cúbito, por eso se llaman celdas cristalinas, estructuras cúbicas cristalinas, se van montando o se van posicionando los átomos. Aquí tenemos un átomo en esta punta, en otra punta, etcétera, ¿no? Por eso van formando celdas cúbicas. Esta sería la primera celda, ¿no? Si entendemos que un átomo de metal, que es un material sólido, ¿no? Que podemos agarrar y tiene un montón de comportamientos, sea peso, resistencia y demás. ¿A qué se debe? Se debe al ordenamiento atómico, ¿no? Los átomos se van ordenando de esta forma, en cada esquinita. Ya. Pero no solamente basta que los átomos ocupen una posición en cada esquina, en un cubo, sino también que influye un átomo que puede estar acá en el centro, este se conoce como un BCC, ahorita vamos a ver eso, o puede que los átomos estén en uno en cada cara, ¿no? Obviamente el átomo que está aquí en el centro es relativamente grandecito, y hay otros átomos que son tal vez un poco más pequeñitos, que están acá en cada cara. Entonces aquí tenemos una estructura BCC y una FCC. La posición de este quinto átomo o de los átomos mayores a los 4 que están en cada esquina, ¿sí? Define de una manera rápida el comportamiento, es decir, los átomos o los metales que tienen este comportamiento en la estructura cristalina, de seguro que son mejores conductores eléctricos y térmicos que estos, ¿no? Bueno, hablamos eléctricos exclusivamente, ¿no? Tienen un mejor comportamiento, son mejores conductores eléctricos que uno que tenga esta estructura cristalina. Si comparamos, de seguro que este es una estructura cristalina del cobre y esta puede ser del acero. ¿Qué tipo de acero? Eso también hay que verlo, ¿no? Los átomos azules
forman efectivamente el mayor compuesto, el compuesto mayoritario en una aleación, y los átomos naranjas, el compuesto el segundo compuesto mayoritario, ¿no? A ver, entonces, ¿dónde nace todo? Todo nace en las estructuras cristalinas. Los metales tienen estructuras cristalinas, ingeniero, y también tienen estructuras cristalinas los cerámicos y los polímeros. Sí, tienen estructuras. En los cerámicos son cristalinas, en los polímeros son amorfas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir entonces resaltando lo que tenemos aquí ya escrito con un color más clarito, lo ponemos con un plomito. Ok. ¿Qué tipo de estructuras conocemos? BCC, FCC, HCP, por mencionar las más comunes, ¿no? La HCP obviamente no forma un cubo, forma un hexagonal compacto, ¿sí? Que es una formita muy especial y también tiene la característica de un grupo de metales que no son muy variados. Generalmente los variados los más comunes suelen ser un BCC, que es este, ¿no? Body Curve Center, que tiene un átomo en el centro, puede ser el body en el cuerpo, o un FCC, Face Curve Center, que tiene un átomo en cada cara, ¿no? Aquí tenemos un átomo en cada carita. Por eso es el Face Curve Center, ¿no? La posición de los átomos, entonces, ¿qué define? Va a definir de una manera rápida la ductilidad. Ya. Vamos a ver, según la posición de los átomos, si el material es dúctil. ¿Por qué hablamos de ductilidad? Porque vamos a enfocarnos ya en la manera de procesar metales. Si tengo un material que es dúctil, yo podría, sin problemas, deformar el metal y obtener cualquier forma, ¿no? Ok, entonces por eso se dice dúctil. Una deformación en frío, ¿no? El alambre de amarre tiene una ductilidad bastante interesante. El alambre de cobre también es bastante dúctil, ¿no? Dúctiles y maleables, pueden deformarse. Pero también, si la disposición atómica no es la conveniente, el material tiende a ser frágil, es decir, que tiene poca resistencia al impacto. Ya no voy a poder deformar, al contrario, va a ser, entre comillas, indeformable, y eso también me conviene. ¿De qué depende? Depende de en qué voy a emplear yo ese metal, ese material, esa aleación. Nosotros sabemos ya por conocimiento general, ustedes saben bien, que un material frágil es el fierro fundido. El fierro fundido es un material bastante frágil. ¿Comparado con qué? Con el alambre de cobre, que el cobre que es bastante dúctil, ¿sí? O el acero corrugado que se emplea en las construcciones, que también es dúctil, tiene cierta utilidad, ¿no? Lo contrario de dúctil, tenaz. Muy bien. ¿Qué es la tenacidad? Bueno, es una alta resistencia que tiene el material para evitar ser fragmentado o destruido. Así como el fierro fundido tiene un comportamiento frágil, es decir, tiene poca resistencia al impacto, pero tiene alta resistencia a las presiones, ¿sí? Es decir, no se va a deformar. Hay materiales que tienden a ser tenaces, es decir, tienen alta resistencia al impacto, ¿sí? Alta resistencia al impacto, y eso también se aprovecha como una característica importante en los metales. Es decir, como metalurgista yo tengo que entender qué me conviene. Me conviene que el material sea dúctil, que sea frágil, que sea tenaz. ¿De qué depende? Depende qué uso se le vaya a dar a esta pieza, la pieza que yo voy a trabajar, tratar, etcétera, ¿no? O estudiar. Para esto, ¿qué hacemos? Como buenos metalurgistas, necesitamos trabajar con ensayos. Es decir, tengo que someter a prueba, tengo que sacar un pedacito del metal, ¿no? Y someter a pruebas. Hay que probar la resistencia mecánica del metal. Así yo voy a saber qué tan dúctil es, qué tan frágil es, qué tan tenaz es. Y cuáles son los ensayos que generalmente se emplean si hablamos nosotros de ensayos para determinar la resistencia mecánica. Existen ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión y otros más, pero estamos aquí mencionando los 5 más comunes: tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, ¿no? Estamos hablando los 5 más importantes.
Ok, entonces hemos entendido que en este caso las estructuras cristalinas van a definir el comportamiento de un metal. Sí, hasta ahí estamos muy de acuerdo. Y definiendo el comportamiento de un metal, yo voy a poder escoger si me conviene moldear el metal, trabajar con un hechurado, ver si puedo aplicar la polimetalurgia o un mecanizado simple. A ver, entonces, ¿qué más sigue? Más o menos. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí vamos a aumentar un poquito la letra, que sea de un 24 llevaremos a un 28. Ya, muy bien. Aunque es un poco grande, ya. 26 entonces. Listo. Vamos a entender, si la idea es probar, ¿no? Queremos nosotros saber cuánta es la capacidad, cuánto es el límite de un material, vamos a iniciar con los siguientes estudios. Esto vamos a hacer en principio pequeñito y este otro también, para ver cómo es que podemos inicialmente estudiar estos materiales, ¿no? Ok, aquí está. Muy bien. Inicialmente, tengo que entender qué es una probeta. Ah, ya, imagínense este cuerpito. ¿Este cuerpito de dónde sale? Es una muestra representativa. Vamos a suponer, aquí vamos a insertar una imagen así bien sencillita, para que se entienda bien en qué consiste el trabajo. Vamos a poner que tenemos una plancha, ya hay una plancha. Esta es una plancha. Este es un planchoncito, muy bien. Esta plancha la teníamos ahí y queremos saber cuánto va a soportar esta plancha. Entonces, de esta plancha vamos a sacar un pedacito ahí en la esquinita, ¿no? Vamos a hacer un corte pequeñito aquí en esta esquinita, ¿ok? Y de ese cortecito obtenemos esta piecita. Como esa pieza me representa todo el material, ¿no? Porque sabemos que si corto acá o si corto acá o si corto acá es lo mismo, a eso nos referimos que sea representativo, vamos a obtener una muestra y esta muestra se conoce como probeta. Ah, ok. Probeta, ¿por qué? Porque la voy a someter a pruebas. Dependiendo mucho qué tipo de ensayo voy a hacer, existen ya probetas que tienen que tener formas características, formas ya especiales. En este caso, generalmente la probeta es un cilindrito, así como ven ustedes, ¿no? Y esta probetita podemos aplastar, podemos jalar, etc. ¿Aplicar cualquier tipo de ensayo? Si hablamos de ensayos, ¿no? Hemos dicho aquí, si la idea es probar, ¿no? La idea es probar al material, es decir, someter a prueba el material. Existen dos grandes grupos de ensayos, es decir, hay dos tipos de ensayos que se pueden aplicar a cualquier probeta, a esta probetita, ¿sí? Ojo, recordamos una vez más que los cuerpos, esta probeta, ¿no? Tiene que ser representativa. Si yo tuviese acá en esta plancha una mala aleación, es decir, aquí tengo disgregado, qué sé yo, un componente y aquí tengo otro componente y saco de esta esquina esta probeta, esa probeta no es representativa. Hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? En los metales es muy poco probable porque como pasan por un proceso de fusión, el planchón, el tocho, como también se llama, los productos gruesos, ¿no? O etcétera, siempre va a tener un comportamiento similar en todo el cuerpo. Entonces, hablamos de metales, esta es la probeta. ¿Qué tipo de ensayos podemos aplicar a los metales? Son dos. Los EDs, que se conocen como ensayos destructivos, y los ENDs, que se conocen como ensayos no destructivos. Una vez más, los EDs, ensayos destructivos, y los ENDs, ensayos no destructivos. Ah, ok. ¿Qué son los ensayos destructivos? ¿Qué significa? Lo que significa es que la probetita se va a exigir tanto, ¿no? Vamos a exigir tanto a la probeta, que lo que va a suceder es que la probeta se va a destruir. Por eso se llama ensayo destructivo. La idea es llegar al límite de resistencia de esta probeta. Llegamos al límite de resistencia y la probeta o se deforma o se destruye. Por eso se conocen como ensayos destructivos. Si hablamos de los ensayos no destructivos, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a la probetita? La probeta se va a llevar a una serie de ensayos
Pero acabando el ensayo, la probeta puede seguir empleándose para otros ensayos. Ah, esa es la diferencia entre ensayos destructivos o los conocidos como EDs y los ensayos no destructivos conocidos como ENDs, ¿no? Depende mucho de cuál va a ser el límite de exigencia de la probeta. Ok, entonces, ¿cuáles son los ensayos destructivos? ¿Qué ensayos exigen tanto a la probeta que la destruyen? Ahora sí que vamos a poner, le pondremos el número 28 para entender cuáles son. Los ensayos, generalmente conocidos como ensayos destructivos, son los ensayos de tenacidad, ok, ensayos de tracción, ensayos de compresión, flexión y torsión, ¿sí? Estos son los ensayos, los primeros ensayos que se pueden aplicar a una probeta para ver cuánto es su límite de exigencia, ¿no? Vamos a ir estudiando uno por uno, pero también va a formar parte esto del estudio de ustedes. Este va a ser un trabajito de investigación para esta partecita, ¿no? Hablaremos del primero, ensayo de tenacidad. Ah, ensayo de tenacidad. Me suena familiar. A ver, como su nombre lo dice, ¿sí? El ensayo de tenacidad se realiza ahí, como está escrito en la leyenda, con una máquina de Charpy, una máquina de Charpy. Estábamos comentando tenaz como qué, y lo dijimos hace un momento atrás, como la capacidad de un material para evitar ser destruido, ¿no es cierto? Aquí tenemos tenacidad, allá, es la alta resistencia que tiene el material para evitar ser o fragmentado o destruido. El material evita ser destruido. Entonces, mientras el material soporte o tenga mayor resistencia para evitar ser destruido, significa que es más tenaz, ¿no? ¿Qué equipo se emplea para medir la tenacidad de los materiales? Ah, el equipo que se emplea se conoce como la máquina de Charpy. Es una máquina sencilla, es más, podríamos con ustedes fabricar este equipo, obviamente siguiendo las normativas como corresponde para la carrera. Y es que lo que empleamos aquí para este tipo de ensayos, para medir la tenacidad de cualquier material, es la fuerza que va a tener un émbolo. Estamos aplicando un ejemplo básico de física, que son los émbolos, que se mueven producto de la gravedad. A ver, para que se entienda mejor esta partecita, vamos a observar inmediatamente un pequeño ensayito, ¿sí?